literatura. Nos acompaña en la HJCK Alejandro Gaviria, amigo de la casa, que ya nos había acompañado en el podcast Literatura al Margen, para hablar de un nuevo libro, El desdén de los dioses. Alejandro, conocido en el país como personaje de la política, escritor también, de ensayos, de reflexiones sobre la situación del país, y ahora viene con El desdén de los dioses a explorar la ficción. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos quienes se conectan o nos escuchan. Alejandro, y pues principalmente la novedad de este libro, como lo que nos descoloca un poco, nos saca de la zona de confort, es hablar de ficción. ¿Cómo llega a explorar esto, que define además como ensayos ficcionados también? Sí, yo comencé a escribir estas historias sin una intención inicial de publicarlas, como aquí y allá, jugar con esa idea de ideas, pero ficcionalizadas, por eso las llamo más que cuentos, ensayos ficcionalizados. Y en algún momento el año pasado ya había juntado 6 de las 16 y empecé a ver que tenían un hilo conductor y que valía la pena seguir explorando esta escritura distinta, más cercana a la ficción, y ahí fue naciendo el libro. Fue naciendo también de mi amor por la ciencia ficción, con los escritores de ciencia ficción, porque algo tienen de eso, de imaginar futuros distintos, y una forma tal vez distinta de entender algunas de las realidades más acuciantes del mundo actual, la crisis climática, todo el tema que tiene que ver con la migración, la inteligencia artificial. Me pareció al escribirlas que había un poquito más de libertad, entonces es una primera exploración con lo que uno podría llamar ficción, porque algunas son autobiográficas también, tienen un elemento más narrativo. ¿Y cómo se sintió en ese experimento, por ejemplo, de retomar anécdotas para convertirlas como en esta ficción, como ocurre con el primer cuento y con Probabilidad Cero? Probabilidad Cero, sí, que es una especie de relato medio autobiográfico donde estoy yo, está mi hermano y está confundido allá. La verdad me gustó, Laura, me gustó escribir estos temas donde uno tiene retazos de su vida. Hay ficción, hay cosas que no son simplemente una narración o una nostalgia, un recuento. Hay ciertos dilemas, pero también hay este tema de recordar partes de la vida. La primera historia del libro es un recuerdo de mi papá, por ejemplo, y me permitió eso, como explorar esas relaciones, esos recuerdos. Me pareció interesante. Es más, me gustó, estoy listo para seguir en ese camino. ¿Hay algún orden en particular para leer estas historias? Le voy a contar una anécdota que extraña. Yo terminé de escribir las historias y el orden inicial era el orden en las que las había escrito o editado. No me gustaba ese orden. Eran 16 historias, no le veía ninguna racionalidad. Y la editora de Penguin Random House me mandó lo que se llama el taco. El taco es un PDF con el libro listo para imprimirse. Hay simplemente cuestiones de edición, algún errorcito que se va. Y me dio por entrar a ChatGPT y decirle a ChatGPT cómo ordenaría usted estas historias. Y me propuso un ordenamiento que es muy similar al que finalmente salió. Me pareció eso extraño. Y me dio una razón de cada una. Esta iba primero por lo siguiente. Y me pareció interesante que me sugiriera, por ejemplo, que esa historia, Estatuas del Sur, que yo tenía un poco marginada ya, debía ser la primera. Nunca lo había pensado tanto así. Tal vez, Laura, porque como era un primer experimento con la ficción, yo quería esconderlo más narrativo y ponerlo ensayístico como de primero y mostrar como en la vitrina, y la inteligencia artificial en este caso. No sé con qué criterio y no sé por qué me dijo no le dé miedo, ponga lo que se parece más a la ficción, lo que es más narrativo, donde estaba más tal vez mis reflexiones más íntimas de primera, y así pasó. Y que es un primer gancho que efectivamente acerca, como que crea entre la nostalgia como cierta familiaridad, como identificación con las relaciones que tenemos con los padres,
Creo que fue una gran decisión que iniciar por ahí. Y hablando de ChatGPT, también escuché sobre el título del libro, El desdén de los dioses. ¿Qué tuvo que ver ahí esta inteligencia artificial? Este libro tuvo un primer título acordado con los editores. Generalmente el título de los libros es complicado. Y yo he tenido casos donde desde muy temprano el título está escogido. Por ejemplo, un librito que escribí que se llama Siquiera tenemos las palabras, que es un libro de libros de tal vez historias traídas desde ciertos escondites de la literatura y puestas a conversar con el mundo de hoy. Y ese título, Distopías cercanas, nunca nos dejó completamente satisfechos. En la Feria del Libro salimos a comer con el escritor y ensayista Andrés Oppenheimer, y en medio de la conversación surgió la idea de que yo iba a publicar un libro, de que estábamos discutiendo el título, de que no nos habíamos puesto de acuerdo, de que esa idea de distopías, que es una palabra extraña, yo creo que mucha gente no la ha todavía digerido completamente, que es una utopía al revés. Y Andrés Oppenheimer dijo, en el último libro que yo escribí, yo estaba en la misma disyuntiva. Y yo fui a ChatGPT y le dije, haga de cuenta que usted es Andrés Oppenheimer, he escrito libros de esta y otra naturaleza, escribí un libro con estas características, ¿qué títulos me sugiere? Y yo llegué esa noche a mi casa, nos habíamos tomado 3 o 4 copas de vino, eran las 11 de la noche un sábado, con una curiosidad, la berraca, yo decía, ¿qué dirá ChatGPT? Y le dije así, haga de cuenta que usted es Alejandro Gaviria, yo he escrito libros de literatura y de política, o ensayos literarios, esta es primera aventura en la ficción, y en este libro hay como una especie de visión, no del todo apocalíptica, pero que pone un énfasis en la incertidumbre del mundo actual. El primer título que sugirió me llamó la atención, Espejos fracturados. Y yo después le dije, en este libro, sin proponérmelo, hay una especie de reflexión sobre cierto abandono espiritual del ser humano. Y él empezó a jugar con la idea de los dioses. Y así se empezó a sugerir nombres, nunca sugirió este literalmente. Pero yo le mandé a la editora como esas sugerencias. Conversé con ella por teléfono y de esa conversación salió el título. Entonces, quizás Laura, yo lo llamo como co-creación. O sea, nos ayudó en esa búsqueda del título del libro. Como es precisamente también ese diálogo, pues acá hay varios cuentos que abordan el tema de la inteligencia artificial, llevado precisamente a esas distopías, como a esas realidades que no sabemos hasta qué punto vayan a suceder. Durante la creación del libro, ¿cómo es dialogar, o también en la vida profesional, cómo es dialogar con estas inteligencias artificiales sin perder el hilo? Yo durante la escritura del libro no utilicé mucho la inteligencia artificial. Por una razón, me da miedo. Me da miedo que esa co-creación vaya a asumir como otra característica y que de alguna manera la inteligencia artificial comience a prevalecer sobre mi estilo. Entonces, hay reflexiones sobre la inteligencia artificial, pero yo no quise tocarla durante la escritura del libro. La he utilizado en otros aspectos más como una búsqueda de Google, ¿no? para temas fácticos y demás. Al final sí le dije a la inteligencia artificial que buscara errores fácticos y ahí se equivocó, porque el libro tiene un ensayo ficción que trata de contar la historia de las guerras contra las drogas en Estados Unidos como si fuera una conspiración rusa, y por supuesto es una distorsión de la realidad, pero ahí la inteligencia artificial se tomó en serio como si fuera literal, no una ficción sino un ensayo, y comenzó a decirme, no, esto no es del todo así. Yo dije, no, cállese, eso no es lo que yo quise hacer. A mí en todo caso me parece interesante este mundo de la inteligencia artificial y la escritura, complejo, difícil. Leí hace poco que en 10 o 15 años la inteligencia artificial habrá escrito más que lo que ha escrito la humanidad en toda su historia. No sé cómo vivir con eso. De alguna manera no me gusta del todo, ¿no? En el Hey Festival en la ciudad de Barranquilla estuve en una conferencia de este escritor chileno que ha alcanzado cierta notoriedad,
que también escribe ensayos medio ficcionalizados sobre el mundo de la tecnología y de la ciencia, que se llama Benjamín Labatut. Escribió un libro muy bonito que se llama Un verdor terrible, y él, en medio de la conversación, dijo que la crítica más frecuente que le están haciendo a sus libros, no solo a este, sino a uno que acaba de escribir, es: eso lo escribió la inteligencia artificial. Y me llamó la atención que él se sentía intimidado por esa crítica. Lo que dijo fue: no, eso no pudo haber sido así porque ChatGPT salió cuando yo ya había terminado el libro. Yo creo que es una crítica que va a estar presente para casi toda la escritura que se hace recientemente. Cuando se publicó el último libro de García Márquez, yo leí una crítica en Agosto Nos Vemos de un escritor que me ha gustado desde hace un tiempo, dominicano, pero escribe en inglés, Junot Díaz, o de ascendencia o dominicana, y él dijo: este libro se me parece a ChatGPT García Márquez. Es como una especie de García Márquez convertido en un promedio de promedios de promedios. Entonces está ahí ese tema, ¿no? Como esa presencia en ese trasfondo de la sospecha que va a generar que la inteligencia artificial tiene que ver con la escritura de mucha gente hoy en día. Con la escritura de libros, de canciones, como ahorita es un tema que está en auge, empezar como a revisar. Lo mismo, incluso desde edades muy pequeñas, desde los colegios, desde la universidad, que tantas de las tareas, por así decir, de los ensayos, los profesores tienen que empezar a mirar qué tanto sus estudiantes sí están escribiendo. Y pues un tema general, que ya lo mencionamos, como estas distopías, como mencionaba, puede que las personas no tengan la palabra como tal interiorizada, si se quiere, pero sí muchos referentes que hemos visto, desde 1984 hasta el cine, cualquier cantidad, porque estamos como tan cercanos. ¿Por qué nos gusta tanto pensar como en esos futuros imposibles? O tal vez posibles. Yo creo que estamos en una época de incertidumbre, estamos en un momento donde la crisis climática, ya lo hablamos, la misma inteligencia artificial. La idea que yo tengo, Laura, a veces es, y es un tema del libro que aparece literalmente en uno de los ensayos, es un simulador, un Dios le habría dado a la humanidad el ingenio y la voracidad al mismo tiempo, y es como se pudiera sentar al frente de una pantalla a ver cómo nos autodestruimos. Hay esa idea, ¿no?, de que las tendencias autodestructivas que tenemos todos, en lo individual y en lo colectivo, están desatadas. Y yo creo que eso nos ha dado un gusto por este tipo de historias. Yo tengo una doble aproximación, a veces ambigua, a veces un poquito contradictoria. Algunas de las historias distópicas en este libro quieren hacer lo contrario. O sea, tienen algo de ironía, quieren hacer una crítica a esa facilidad con la cual componemos distopías. E intenta hacer una crítica, por ejemplo, a cierta falta de imaginación que yo noto en ciertos discursos ambientales, como el prohibicionismo y apartar el ser humano. Yo he contado una historia. Yo era en ese momento profesor de la Universidad de los Andes, director del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y dirigí un pequeño foro de mediodía sobre agricultura sostenible. Había invitados profesores de buena parte del mundo, y muchas de las propuestas parecían como de otro mundo. No estaba el ser humano. Eran propuestas para alimentar cerdos. O sea, todo lo que tenía que ver con la cultura humana, con la forma de agricultura, con esa forma de adaptación permanente, quizás también con nuestros extravíos, pero no veía al ser humano. Y en este libro hay una crítica a eso, a las tendencias misantrópicas, pero una crítica que utiliza ese instrumento que es peligroso siempre, que es la ironía, porque la gente se la toma en serio, pero toca tomar riesgos quizás. Y vamos ahí con la narración, el ensayo de la prohibición de la carne, como eso también es, como lo menciona, una crítica además a cómo funcionan las políticas que se inclinan hacia ese prohibicionismo, pues no, finalmente no tienen el impacto que se ha querido, como ha pasado tantos años acá en el país.
Yo estudié por muchos años y fue uno de mis temas como investigador la política antidrogas y el fracaso del prohibicionismo en ese ámbito. Y quise imaginarme ese escenario medio distópico de que ya, por ejemplo, se ha inventado una especie de proteína o carne artificial cultivada en algún lado y que ciertos animalistas empiezan primero tímidamente en el Congreso a promover la prohibición de la carne, no hay muchos votos, pero en un momento la opinión pública cambia y se prohíbe el consumo de carne. Y quise imaginarme una suerte de resistencia casi cómica contra eso. Un restaurante en un pequeño sótano, me lo imaginaba como en la vía hacia Villavicencio, y donde un grupo de amigos protesta contra el prohibicionismo y se visten de vaqueros y se dedican a ese acto ya revolucionario de comerse un pedazo de carne. Y lo que pasa después, no. Hay también, a lo largo de estas narraciones, se habla del tema de los chips y de cómo funcionaríamos, para retomar lo que mencionaba sobre los profesores, la necesidad de los profesores, y no necesariamente, como últimamente se ha hablado, como de ciencias exactas, sino de profesores y de las ciencias que a veces llaman blandas, de las ciencias humanas, que a veces se menosprecian un poco. Sí, yo en ese cuento que se llama Implantados y en otro cuento que se llaman Externalidades, hice una reflexión sobre mi tiempo de profesor. Yo di clases, Laura, 20 años, de 2 materias de economía de final de carrera, econometría y teoría de juegos. Y hay ahí una insinuación de cierta autocrítica, de lo que yo hacía en el tablero, de dedicarme mucho tiempo a hacer deducciones algebraicas, cuando quizás yo debería haber tenido otro tipo de conversación con los estudiantes sobre el significado de esas ecuaciones, sobre su origen, sobre los extravíos de esos instrumentos para observar la realidad, una suerte de microscopios que utilizamos los economistas, qué problemas pueden tener. Yo ya tenía experiencia en eso, en tratar de juntar el análisis cuantitativo con la política pública, cómo era difícil a veces, porque nunca llevé esa experiencia al aula de clase y me dedicaba más a los temas meramente técnicos. Y en ese cuento Implantados hay una frasecita, y yo lo escribí quizás porque quería decir solo eso, y era algo así, cito de memoria, como la costumbre aquella de los profesores o de nosotros los profesores de repetir en el aula de clase o en el tablero lo que estaba en los libros, estaba pasando de anticuada ridícula. La repito allí. Y hay algo que menciona también en ese cuento, y es que las universidades deberían convertirse en clubes de conversación. ¿Qué tanto de eso, qué tan cercanos estamos a que esas discusiones se den y que deje de ser como esa repetición ciclo tras ciclo? Estamos lejos todavía. Las universidades y las instituciones educativas tienen como una doble responsabilidad. La primera es ser guardianas de una tradición, y está bien, pero a veces son demasiado conservadoras. Y la otra responsabilidad es servirnos como sociedad a esta adaptación a los nuevos desafíos de la vida y del mundo. Y en eso yo creo que se están quedando un poco atrás, rezagados. Hay algo también en esta conversación, en esta narración, es un tema generacional que plantea cómo las nuevas generaciones, pues los padres de estas nuevas generaciones los empujan a esas nuevas tecnologías, como a involucrarse lo más que se pueda, pero a la vez se resisten como a sus tradiciones. Sí, yo creo que hay esa doble condición, hay una ansiedad en los padres de familia, y yo soy uno de ellos, ¿no? De que los jóvenes se conecten con el mundo, una preocupación por lo que va a ser de sus vidas en el ámbito profesional, pero también cierta añoranza y cierta nostalgia. Yo a veces cuando veo a mi hijo conectado tantas horas al celular, me dan ganas de decirle, bueno, haga algo útil, póngase a ver televisión. Es difícil, ¿no? Es difícil entender el impacto que están teniendo las tecnologías de comunicación en nuestras vidas. Yo no quiero ser plenamente conservador y decir, pues esto es una locura. Yo creo que hay un lado positivo y maravilloso en todo esto. He recordado también que cuando apareció la calculadora electrónica hace 30 años, hubo una carta de la gran mayoría de los profesores de matemáticas en los Estados Unidos diciendo esto va a destruir la enseñanza de las matemáticas, y nada pasó.
Entonces tampoco podemos sobredimensionar los impactos. Es una conversación constante entre hasta qué punto se cede a la tecnología, hasta qué punto se ceden como ciertas libertades incluso, que eso otro de los cuentos, se me pega lo de los cuentos, qué pena. No, cuento está bien. Cuento está bien también. Algunos son cuentos, la verdad. Es tal vez un exceso de pudor, Laura, de llamarlos así, con la gente que ha dedicado buena parte de su vida a escribir cuentos y novelas y que llegue un economista y diga, bueno, aquí soy yo otro más. Pero hay otra de las narraciones, entonces, que habla sobre la migración, que aborda la migración y también como, si de por sí migrar ya es una condición difícil, renunciar a las libertades para poder trabajar, que de nuevo hablan como de un chip que termina controlando. ¿Qué tanto de eso sin necesidad de un chip ya se está viviendo? Mucho. Yo creo que hay una especie de disyuntiva trágica en mucha gente que decide emigrar. O sea, lo hacen buscando un mayor éxito socioeconómico, pero hay un desgarramiento, hay un dejar atrás una cultura, unos afectos, y eso siempre va a ser difícil. Y esta historia, que se llama Contracorriente, tiene una base fáctica real. Por allá en el año 2008-2009, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez dijo públicamente que porque no les ponían un chip, que eso ya estaba inventado a los migrantes y de esa forma se podrían aumentar los cupos migratorios que tenían los países de América Latina en los Estados Unidos. Y entonces yo cuento esa historia de cómo es el implante del chip. Uno solicita la visa, después de manera un poco como una especie de terapia aséptica le implantan el chip y una persona comienza, el protagonista del cuento o de la historia o de la narrativa o de ese ensayo ficcionalizado, esto que no tiene nombre, comienza a darse cuenta que está renunciando a buena parte de su libertad, como una dimensión medio orwelliana, por supuesto. Y ahí me permito leer un fragmento precisamente del protagonista que dice: Winston había terminado por acostumbrarse a una vida de trabajo cómoda y rutinaria. Sabía que en algunos años su permiso temporal expiraría. Y más adelante le deja una carta a los papás que dice: creo que voy a regresar. Iré al sur nuevamente como los manatíes, no en búsqueda de alimentos, sino de un poco de libertad. La vida, para que valga la pena, tiene que vivirse a contracorriente. Les escribe en esa carta. Cuando estaba escribiendo el libro se me vino a la cabeza esos documentales que hemos visto tantas veces de animales, a los que les implantan un chip, que los científicos puedan conocer hacia dónde viajan, y me imaginé como a los manatíes viajando hacia el sur, y este protagonista que tiene ese nombre orwelliano, por supuesto, una especie de referencia bastante obvia, haciendo lo mismo, ¿no? Y hay quizás, yo había leído en un libro, había leído y escrito, cuando escribí sobre Stefan Zweig, que él vio en América Latina, en el sur de América, una especie de utopía espiritual. Entonces hay algo como de eso, ¿no? La persona que va al norte allá consigue trabajo, pero que la utopía espiritual está en el sur. Entonces, con esa especie de insinuación termina esa historia. Inevitablemente esta historia también llega en estas semanas en un contexto de migración y de Venezuela, en el que es difícil hablar como de estas libertades. Quisiera preguntar ahí cómo un pueblo puede, o sea, no tiene cómo vivir esa utopía que acabas de mencionar, como de puedes migrar por obligación o por lo que sea a buscar trabajo, a buscar una forma de vida, pero tampoco puedes regresar con la familia a vivir esa tranquilidad. Lo de Venezuela, si uno quisiera ponerlo en este contexto, tiene una especie de dimensión más trágica porque es un escenario orwelliano, es el autoritarismo ya impuesto no de manera insidiosa como hay aquí en algunas de las historias, que está por ahí, sino este es directo. Básicamente es esta imagen que uno tiene, es un rostro sobre el pavimento y una bota que básicamente llega a sobreponerse sobre la cabeza de la persona, ¿no? Es las peores formas de violencia ejercidas desde el poder, y eso es lo que está comenzando a pasar en Venezuela trágicamente. Y está esa otra dimensión,
un escape en busca de una forma de libertad, pero esa forma de libertad se convierte en muchas veces un trabajo informal, 60, 70 horas de trabajo cada semana, ¿no? Es trágico sin duda. Hace poco, curiosamente, escuchaba en el archivo de la HJCK a Luis Vidales, y él decía que la libertad de los pueblos, como las reformas que se querían, los cambios que tanto se anhelaban, los podía conseguir el pueblo mismo, nadie más. Y con este cuento, con todo lo que está pasando, me lleva a esta pregunta de decir como hasta qué punto, y hasta qué punto también la realidad supera la ficción, que estas distopías nos proponen por lo general un villano, si se quiere, como el encargado de convertir todo este contexto. ¿Hasta qué punto pueden los pueblos o la gente unirse sin sufrir las consecuencias de ese villano? Pueblos unidos y personas han sido capaces de luchar contra tiranías, pero ha sido complejo y usualmente toma muchos años y en muchos escenarios fracasan y son muchos los muertos, ¿no? Y yo creo que da una dimensión más inquietante que esa, que es la lucha de un pueblo entero por la libertad, y es la que se conoce como la servidumbre voluntaria. Esto es la facilidad con la cual las sociedades humanas, por temor en la mayoría de los casos, por comodidad en otros, se adaptan a la pérdida de sus libertades. Inevitablemente el tema de que estén tan cerca hace que pues sea un tema sensible, que esté muy cercano, y también hasta en qué punto esos pueblos como que se borran las fronteras, como somos más en pro de buscar que este grupo esté libre, sin que ya políticamente esto represente intervención y demás, que es como el conflicto que siempre está, que están los conflictos de Rusia, Ucrania, que no intervienen otros países por eso mismo. Yo creo que, ya saliéndonos un poco del libro y hablando de la coyuntura de esta semana que me parece compleja, ha existido en Colombia una discusión que me parece interesante, difícil de analizar, y es que desde el gobierno se ha promovido un pragmatismo que uno entiende, cierta visión. Nosotros tenemos que ser cuidadosos con las palabras. Quizás ese cuidado va a llegar hasta el punto que no vamos a llamar las cosas por su nombre. No vamos a hablar de fraude en la elección cuando parece más que evidente. No vamos a hablar de violaciones a los derechos humanos cuando las estamos viendo todos los días en vivo y en directo. Porque queremos con este exceso de realismo tratar de jugar un papel protagónico. Y de otro lado están los que dicen tenemos que vociferar nuestra indignación desde la sociedad civil y demás. Y ambos escenarios, quienes vociferan la indignación y quienes tratan diplomáticamente de aportar algo, se están encontrando con el mismo dilema. Y es que uno y el otro, o una y la otra postura, parecen inútiles. O sea, la facilidad con la cual una tiranía ya exacerbada, porque Venezuela ya tenía problemas en sus libertades políticas y demás, va consolidando ese poder. Es difícil, Laura, es difícil. Yo he jugado un papel que es el que creo que debo jugar. Tengo amigos venezolanos, estoy en contacto con ellos y es expresar esta indignación con lo que está pasando, con tristeza, y tratar no por hacer una oposición, dijéramos, obvia y oportunista, sino de decir, sí, yo entiendo ese exceso de realismo, pero a veces es importante en la vida política llamar las cosas por su nombre. En ese contexto precisamente, y también hablando un poco de la ficción, por lo general cuando se presentan, que no ocurre en este caso, cuando se presentan historias distópicas, se apela a la imagen como de un Mesías, de un Salvador. También, ¿por qué nos refugiamos en esa imagen? Es una buena pregunta. Quizás nuestra psicología humana siempre busca a alguien, ¿no? Una fuerza externa, lo que fuera, que nos salve y que nos ahorre lo más difícil de todo, ¿no? Que es encontrar un sentido e ir luchando contra estas fuerzas adversas. A pesar de que no está directamente aquí, yo creo que hay algunas de las historias que apuntan hacia allá, ¿no?
como a la facilidad con la cual los seres humanos buscamos salidas fáciles a nuestros problemas, que es normal, ¿no? Parte de mi experiencia difícil, Laura, con la política es eso, que yo tenía cierto rechazo a las sobresimplificaciones del lenguaje político, pero sin ellas es quizás imposible tener éxito en la política, ¿no? También hablando de la experiencia como en la política y como escritor, ¿qué proyecciones tiene ahorita en este momento respecto sobre todo a la escritura después de esta experiencia de ficción? La escritura, estoy haciendo unos proyectos menores, tengo que escribir un capítulo en un libro sobre mi papá, ya nostálgico, ya de recuerdo, no ficcionalizado. Yo escribí de esta tanda de libros que he escrito en los últimos años. El primero se llamó Alguien tiene que llevar la contraria, y ese es un libro donde tiene algunos ensayos con cifras sobre la realidad colombiana. Quiero actualizarlo, voy a trabajar en eso. Y lo otro, empezar a ver si me quedó gustando la ficción y si voy a escribir una novela o otros cuentos. Eso me está dando vueltas en la cabeza, todavía no sé hacia dónde va. ¿Cómo han influido también, además de los referentes que mencionaba, literarios, en esta creación y en estos nuevos proyectos, otras personas que han influido? De pronto puede ser otros escritores, amigos, como también la experiencia como podcaster, cómo todo eso se configura en estos nuevos proyectos. Este libro tiene un cuento donde yo quisiera mencionar una influencia directa. Es un cuento que tiene un título bastante común, hay muchas historias que se llaman así, se llaman Los Inmortales, y es el cuento sobre una carta que escribe una científica, la directora de un laboratorio, a su jefe, el gerente de toda la compañía, contándole una historia que los dos saben pero que ella quiere recordar, y es los estragos que se dieron como resultado de inventar una inyección que aumentara de manera sustancial la esperanza de vida de personas que tenían 70 años. Y ese cuento es un homenaje a una influencia con una persona con la que yo trabajé en el ministerio y dimos algunas luchas en contra de la industria farmacéutica, Tatiana Andia. Ella está hoy en una condición de salud difícil, tiene un cáncer metastásico de pulmón, y hay una influencia directa ahí de nuestras conversaciones y nuestra vida compartida y nuestra visión, lo voy a decir de esta manera, Laura, sobre los extravíos de la medicina moderna. Esa es una influencia directa. Hay una influencia de mis lecturas, literaria directa, que es un escritor de otro tiempo, Joaquín Machado de Asís, que cuando yo leí algunas de sus historias me parecieron que eran como cuentos teoría. O sea, eran cuentos que uno podía leer casi como un ensayo, como si fuera un artículo de las ciencias sociales. Tiene un cuento largo que se llama El alienista, que yo siempre lo leí de esa manera, como tiene que ver con algo que ya hablamos, con cómo una tiranía se instala fácilmente en una sociedad, pero la dinámica, cómo eso comienza a crecer, después tiene un momento donde la gente parece resistir, pues la resistencia se agota y el tirano ya de manera implacable, extrema su poder sobre todo el mundo y las vidas de la gente, un totalitarismo que ya se vuelve absoluto. Y Joaquín Machado de Asís, cuando yo lo leí, apunté por allá, me gustaría escribir historias de esta manera, entonces es una influencia directa. De otro lado, aquí está parte de mi vida académica, mis investigaciones sobre los temas de drogas, sobre los temas de salud, sobre educación. Hay historias de profesores, pues uno escribe lo que ha vivido de alguna manera, ¿no? Alejandro, para cerrar quisiera que invitaras a todos nuestros oyentes a conocer El desdén de los dioses, a leerlo y a compartirlo. Primero, Laura, muchas gracias, y quisiera invitarlos a todos a que se antojen a leer este libro. Son 16 historias sobre este momento de incertidumbre de la humanidad, pero que en todo caso intentan rescatar el humanismo y el ser humano en momentos de incertidumbre. Intentan transmitir una idea que vale la pena en todo caso seguir creyendo en ella, cierta invencibilidad del espíritu humano. Alejandro, muchísimas gracias y bienvenido siempre a la HJCK. Gracias a ti, Laura, y saludos a todos los oyentes. Esta es hjck.com,
Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @la HJCK. HJCK, el arte de escuchar.